también Trujillo en los últimos días ha vivido una situación de mucho peligro y riesgo para los ciudadanos. Balaceras, asaltos que generan pues una situación de zozobra, de pánico en los ciudadanos. Reina la inseguridad en Trujillo, lamentablemente es la realidad y los medios no estamos exagerando las noticias, las estamos presentando tal como son. Vamos a conversar el día de hoy en esta primera entrevista si procede declarar en emergencia a Trujillo y más aún si es viable lo que algunos medios de comunicación y también ciudadanos han propuesto, que los soldados del ejército salgan a las calles a patrullar, a prestar garantías ante la inoperancia o la situación de que ya no tiene la capacidad para hacerlo en su totalidad la Policía Nacional del Perú. Estamos con el abogado Javier Hernández Ugaz para que nos amplíe si es viable entonces desde el punto de vista jurídico la posibilidad de que salgan los militares a patrullar las calles de nuestra ciudad. Bienvenido, abogado Javier Hernández Ugaz a UPA Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Así es, claro, es una pregunta que todos nos hacemos ante la inseguridad, ¿no?, que sentimos. Si es que es viable, si es posible jurídicamente que el ejército pueda patrullar nuestras calles, ¿no? Jurídicamente sí es posible. Estamos hablando de la ley 28.222, en la cual sí se le puede facultar al ejército, a las Fuerzas Armadas, para que ellos no exactamente realicen patrullaje, pero sí puedan prestar su servicio militarizado, ¿no?, cuando exista un riesgo inminente, pero nos ponen supuestos. Existe un riesgo inminente, es decir... ¿En qué casos, por ejemplo? ¿En qué casos? ¿No? Por ejemplo, en que existe un riesgo inminente o exista ya un conflicto interno en donde de por medio existan armas de guerra, existan, pues, se me ocurre, bombas, granadas, armamento de guerra, ¿no?, y que se esté atentando contra una entidad pública o privada. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una balacera interna, no se está, digamos, utilizando armamentos de guerra, ¿no es cierto? Lo que pasó hace una semana atrás, por ejemplo, en el centro de rehabilitación para niños, en la ex Floresta, por ejemplo, donde murieron 5 personas, sí podía allí intervenir el ejército. Sin embargo, no se cumplía con el otro requisito, es decir, que no se estaba utilizando armamento de guerra. Los menores adentro estaban provocando, sí, el fuego, sin embargo, ellos no tenían armamento ni artesanal, mucho menos de guerra. Entonces, el ejército no podía intervenir. En mi opinión muy particular, creo yo de que debería de aumentarse otros supuestos en los cuales el ejército sí pueda participar. Y no solamente eso, sino también poner parámetros a la legislación. ¿Por qué? Sucede hoy en día, por ejemplo, que la policía no es que no esté capacitada del todo. Ellos tienen su capacitación. Lo que pasa en ellos es que ellos tienen temor a que intervengo a una persona, finalmente quizá puedo resultar yo siendo denunciado como policía, puedo ser perjudicado, van ante inspectoría. El Ministerio Público determina... Exactamente. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, hay un escuadrón de la muerte, por ejemplo, ¿no? No, los familiares de los delincuentes están, bueno, no sé si son o no son delincuentes, pero los familiares de las personas que fallecieron están pues ahora denunciando a estos policías. Ahora, nos ponemos a pensar, ¿qué sucede si el ejército interviene? La policía tiene un plan estratégico como policía, ¿no es cierto?, para que puedan prestar la seguridad en el interior de la ciudad, de nuestro país, ¿no es cierto? Ahora, el ejército, ellos tienen una estrategia totalmente distinta. En otras palabras... Es una estrategia de guerra, exactamente. En otras palabras, al militar recibe una orden de matar y mata, sin pensarlo, sin dudarlo, sin titubear. Entonces, esa es la problemática. Si nosotros pedimos que el ejército salga a patrullar, el ejército no solamente con su sola presencia va a disminuir la delincuencia, sino que también tendría que actuar. Entonces, ¿cómo es aquí la pregunta? ¿A matar? Claro. ¿O simplemente a arrestar? ¿No es cierto? Entonces, aquí tiene que ver mucho el marco jurídico. Exactamente. Usted decía algo muy cierto, ¿no? La policía, pese a situaciones que vive, ¿no es cierto?, que ya todas conocemos, no tiene la seguridad de que su actuación va a ser respaldada, ¿no? Así Porque, es. como dice, hay temor de que después
el Ministerio Público, la Fiscalía, los derechos humanos, Así más favorezcan al asesino, Al delincuente, antes que favorezcan o defiendan los derechos del policía. Entonces, ahí hay un vacío legal. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces no se establece, diríamos, aspectos que puedan garantizar que el policía desarrolle con seguridad y convicción su labor? No, bueno, podríamos hablar sí que existe no un vacío pleno, un vacío legal pleno, no, sino que creo yo que debería existir más detalle en la norma, porque la norma está, debería en todo caso detallarse más, ¿no? Es decir, en donde se le pueda facultar a la policía para que pueda actuar de esta manera, o sea, digamos, sin temor alguno. Y es más, se debería de restringir también ciertos aspectos en que el ciudadano denuncie contra un policía. Pero estamos en un país en donde se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sale la ley y el más vivo la aplica de la mejor manera, ¿no? A su conveniencia, ¿no? Entonces, vemos si es que, por ejemplo, se restringe al ciudadano a que pueda denunciar ciertos hechos ante el policía, entonces vamos a tener la ley del más vivo, ¿no es cierto?, ¿no? Me voy a agenciar de algo que me va a favorecer y voy a resultar de repente haciendo otras cosas ilegales. Por ejemplo, lo que pasó, el tema de faltarle respeto a un policía, eso estaba regulado desde hace muchos años. Es decir, yo no podía insultarle, humillarlo a un policía por el simple hecho de que me estaba interviniendo, por ejemplo, en mi vehículo. Salió hace algunos años una ciudadana que insultó, le tiró una cachetada, humilló a un policía, tuvo que cumplir una pena privativa de libertad y recién a partir de allí, digamos que nos pusimos alerta, nos pusimos al tanto. Entonces no le puedo faltar respeto al policía. Y por otro lado... el principio de autoridad. Exactamente. Y por otro lado, vemos también la exageración por parte de la policía, ¿no? No me das tus documentos, entonces estás yendo contra mí, ¿no? Estás atentando contra mi autoridad, ¿no? Hay un abuso si de repente me levantaste la voz, estás atentando contra mi autoridad, ¿no? Entonces vemos que hay un abuso, ¿no? Como ciertamente lo mencionas, ¿no? Entonces, ¿es viable o no el tema del ejército? Sí es viable que ellos puedan hacerlo. Incluso ellos pueden hacerlo en un estado de emergencia. Ahora, ¿en qué nos beneficia que el ejército esté patrullando? Bueno, teníamos, como te comenté, regular, o sea, si el ejército va a salir a matar o simplemente va a salir a hacer acto de presencia. Porque tenemos ahora policías y que están muy bien armados y que no causan ningún temor al delincuente. Vemos que a pocas cuadras de una comisaría matan, violan, como en el caso de asaltan. Imagínense, o sea, yo creo, en una situación muy particular, que el ejército no va a disuadir la delincuencia, a menos que actúe. Ahora aquí está el problema. Si es que actúa, va a matar al delincuente. Va a matar al delincuente y por ende va a salir denunciado. Y quizá va a ser sentenciado y de repente va a cumplir una pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, como se dice, para meterme en problemas, mejor aquí nada más, sigo donde estoy. Entonces creo que eso es lo que falta que se regule también, ¿no? Muy bien, entonces falta, como decía, precisar exactamente, de manera muy particular cómo se debería actuar en esos casos, ¿no? Así es. Bien, y ya para finalizar, ¿qué deberían hacer las autoridades también? Si bien es cierto que esto del tema de la inseguridad le compete a la Policía Nacional del Perú, pero también tiene que haber un trabajo articulado con las autoridades. Definitivamente. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la autoridad en estos temas de inseguridad ciudadana? Como autoridad, si hablamos, por ejemplo, una autoridad provincial, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que cumplir es que realmente exista un patrullaje ciudadano, es decir, que exista patrullaje de seguridad ciudadana. Ahora, capacitar a este personal también. Muchos de ellos, por ejemplo, no se meten a efectuar un arresto ciudadano porque no saben o porque tienen temor. La mayoría no sabe. Entonces, capacitarlos a ellos también. Y nosotros mismos como ciudadanos también tomar conciencia. Si yo conozco de un delito que se está cometiendo, entonces informar a las autoridades. Ser parte también de, digamos, este grupo que va a regular estas conductas, ¿no? No podría yo comportarme de manera indiferente, ¿no? Entonces, como autoridades creo que eso es lo que falta. Falta, digamos, un plan estratégico en lo que realmente pueda garantizar, ¿no?, una seguridad. Ahora, no nos dejemos llevar por el hecho de que han disminuido las denuncias. No nos dejemos llevar por esas estadísticas, ¿no? O por esos resultados. Porque hay muchas personas que no denuncian. Claro, ¿no? por temor. Por temor. Por ejemplo, dicen, ha bajado el índice de violación, por ejemplo, o de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque no hay tantas denuncias comparadas al año pasado.
No, falso, porque hay muchas mujeres que no denuncian. Entonces no podemos Por el que dejarnos dirán, llevar. por la Así vergüenza, es, por el así es, escándalo en la así es. familia. Entonces no podemos dejarnos llevar como autoridad, como policía, por estos resultados, digamos, a nivel de Que encuestas, son ¿no? Que son engañosos. engañosos finalmente, ¿no? Sino centrarnos en nuestra realidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estuvo con Gracias. nosotros el abogado Javier Hernández Ugaz. Entonces está claro el panorama. Puede estar facultado el ejército salir a las calles, pero ¿cuál va a ser su posición? ¿Simplemente van a ser custodios del orden o van a tener la orden, valga la redundancia, en el caso de una emergencia, un asalto, poder disparar y de repente muchas veces acabar con la vida del delincuente y meterse en más de un problema por el tema de derechos humanos? Muy bien, seguiremos entonces conversando sobre estos temas de actualidad aquí en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a la pausa y continuamos con la información en instantes.